para morir no se precisa más que estar vivo, decía Borges. Ahora, en esta trama, yo decía en la breve presentación, está también el tema, fuera de la identidad, el tema de las culpas y el destino. O sea, se puede decir que el protagonista, Tomás, junto con esa característica que tú lo señalas como un personaje fuerte, que tiene un cierto posicionamiento en una sociedad como la actual, es un personaje donde la compasión juega un rol. Él trata de intervenir, de interceder ante el destino, en definitiva, que es algo altamente improbable que tenga resultados, pero ese tema de la compasión del personaje es un rasgo que llama la atención en el perfil, digamos, a través del relato. Sí, es verdad que hay ese elemento de compasión. También, sobre todo en el caso de la anciana, que es un momento en que él no solamente se proyecta a otra persona, sino que también al futuro, es decir, ve un futuro posible y después va a tratar también de evitar ese desenlace, ¿no? Y se produce la paradoja temporal de que todo lo que él hace por intentar evitar ese futuro posible no hace más que contribuir a él, ¿no? En el caso de la compasión, también hay un elemento tal vez de ponerse en el lugar de otro, ¿no? De empatía, que es algo también propio de la novela, ¿no? En la novela, y eso en algún momento lo ha dicho Kundera también, tal vez con un componente moralista que yo no sé si comparto, ¿no? No sé si la novela tiene un objetivo de contribuir a la democracia liberal o como se quiera llamar, ¿no? Si se vale por sí misma. Pero está esa idea de que en la novela los escritores y los lectores se ponen en el lugar de otra gente, se ponen en otras posibles circunstancias, ¿no? Y tal vez esta novela extrema eso, ¿no? Hasta el momento en que verdaderamente en la alucinación o incluso traspasando el nivel de lo sobrenatural, este personaje se encuentra en el lugar de otro, en lo que podría ser una especie de empatía absolutamente radical, ¿no? Ahora también, en el intento de proteger a los otros o de cuidar a los otros, también está de alguna manera tematizado el hecho de que siempre en la compasión hay un componente de autoayuda, ¿no? Claro. Mucha gente que dedica su vida a ayudar a los otros también de alguna manera en un plano está haciendo terapia, ¿no? Y en este caso también es literal, ¿no? Tomás intenta ayudar a esta anciana, pero de alguna manera también se está ayudando a sí mismo. Claro. Ahora, en relación al desafío narrativo de esta novela, yo sé que logra el autor perturbar crecientemente al lector. Esto de estar habitando cuerpos distintos y estas exigencias de jugar en el límite del lenguaje, de traspasar de una identidad a otra en cada momento, ese juego que tiene bastante vértigo. ¿Cómo fue para ti el ejercicio narrativo ese, que imagino exigente para tener el control del relato, que un relato que rompe su linealidad, que en estas transposiciones de las identidades que finalmente van confluyendo en el protagonista? Pero ¿cuánta perturbación puede suponer uno también en el autor al momento de estar escribiendo esta historia? No sé si perturbación, también una escritora inglesa que me gusta mucho, Doris Lessing, dice una cosa muy interesante, dice que a veces la carga emocional que alimenta una novela no necesariamente se relaciona con el contenido, ¿no? Es decir, una novela puede tener puede proceder, provenir de una determinada motivación que no necesariamente se traduce en lo que la novela cuenta, ¿no? Pero respecto a lo que dices tú, yo siempre he trabajado con un mapa, ¿no? Yo creo que hay escritores que se lanzan a escribir, alguien dijo, hay escritores que escriben con brújula y otros con mapa, ¿no? Yo tal vez soy más escritor de mapa, aunque evidentemente uno al escribir va transgrediendo el mapa siempre, esa es como la gracia, ¿no? Pero de alguna manera a mí me gusta trabajar con una estructura y luego, tal vez como en la música o como en el jazz, ¿no? La improvisación es salir de la estructura, pero teniendo en cuenta la estructura, ¿no? En este caso, creo que más que en trabajos anteriores trabajé de manera bien improvisada, ¿no? Con menos estructura, no teniendo mucha idea de para dónde iba, ¿no? Y eso fue la verdad, muy entretenido para mí. No tenía un sentimiento de angustia que tal vez puede provocar la incertidumbre en el lector, ¿no? Y me interesaba mucho trabajar con incongruencia, ¿no? Casi
casi pensándolo con sentido del humor, ¿no? A veces dije, algunos de los episodios son macabros, pero es la misma incongruencia del humor. Es decir, llevar a un personaje en una situación determinada con una serie de expectativas más o menos predecibles y luego sacarlo violentamente y hacer también el ejercicio narrativo de volver a esa normalidad, ¿no? Es decir, el personaje, a pesar de que tiene estas experiencias radicales, actúa de manera más bien razonable, ¿no? Tratando de resolver este problema, de dilucidar el enigma, de ayudar a la gente, claro, hasta que viene lo próximo, ¿no? Entonces era como ir por un carril, digamos, sacar, descarrilar y luego hacer el ejercicio de volver a descarrilar, y eso, como te digo, me pareció muy entretenido, sobre todo desde el punto de vista de la improvisación, sin saber para dónde iba la cosa, ¿no? Claro. Ahora ese juego, claro, saber cuándo está dentro y cuándo está fuera del personaje es muy fuerte. Ahora, algunas cosas de la narración misma, la elección de los personajes en que se desdobla Tomás, particularmente, bueno, todo, permiten también dibujar en el trasfondo un paisaje de la ciudad. De alguna manera, algunos lugares de Santiago, algo de Valparaíso. En Santiago, a propósito del caso de la anciana que vive en la mugre más grande, digamos, tú ubicas un lugar de la ciudad. Sí, que es más o menos el Parque Almagro, San Diego. Almagro, claro. San Diego. Pero yo me voy a quedar en un aspecto que me llama mucha atención, quizás una singularidad, un detalle, pero del punto de vista de la curiosidad del lector y de la calidad de la narración, que es cuando tú asumes el caso de Aurelio, el hermano que quiere salvar a Osvaldo, que está en un lugar muy complicado, en una ascensión muy peligrosa. Y ahí hay un vértigo que está muy bien resuelto en la acción, pero además hay un conocimiento del andinismo, del escalamiento, de las cosas específicas, que quería preguntarte por curiosidad, ¿cómo las conoces o las estudiaste? ¿Cómo llegaste a poder relatar eso con tanta verosimilitud? Investigación. O sea, me gusta subir montañas aquí y allá, pero no soy andinista ni tengo ningún conocimiento técnico de escalada en roca, ni en hielo, ni nada por el estilo. Pero sí, tenía ese capítulo que era más o menos autónomo y para eso me documenté, leí bastante, fui sacando bastante información sobre ese tipo de escaladas para hacer ese capítulo. Ahora, el tema del andinismo me interesaba porque es una situación muy extrema en la cual se encuentran estos personajes de golpe, ¿no? De pronto estamos ahí, no hay escapatoria, ¿no? Eso tiene casi algo de pesadilla. Y también siempre me ha interesado mucho el andinismo por la idea del esfuerzo, ¿no? Y es un esfuerzo, en último término, inútil, ¿no? Es como... a veces se usan metáforas un poco sentimentales o cliché para describir esto, ¿no? Y a veces bordea lo místico o lo alegórico o lo que se quiera, pero siempre me interesa esta idea de arriesgar la vida y arriesgar la vida de los compañeros para subir una montaña que luego se vuelve a bajar, ¿no? Es como un ejemplo máximo del absurdo, pero también de un significado del esfuerzo, ¿no? De la disciplina, que también puede tener algo que ver con la escritura, ¿no? Pero siempre me ha alucinado el montañismo. Tengo admiración por los montañistas, creo que físicamente yo no podría hacerlo, porque hay sobre todo para el montañismo extremo en los Himalayas, hay una parte ya de constitución física, ¿no? para poder subir los 8000 y esas cosas, pero me interesa esa idea, ¿no? Esa idea del esfuerzo y de las metas, a pesar de que no tienen un correlato con una utilidad exterior. Ahora, al final, nuevamente vuelve a ese espacio que ha habitado con otras historias, que es de las reglas para terminar en el desierto nortino. Sí. Eso es como una línea que hay que esperar en todas tus novelas, parece. No, lo había abandonado ya en un par de novelas. Sí, en La Calma transcurre en Patagonia y en El Día de los Muertos, claro. Pero también siempre está presente la idea del viaje, ¿no? Sí. De viajar. En este caso, Tomás más bien tiene esta fantasía o este proyecto de un viaje como parte de su crisis de mediana edad y como parte de su liberación, entre comillas, al separarse de su mujer. Él quiere viajar por África, por Asia, donde yo he viajado a todo esto bastante. En otros el viaje es más físico o es más evidente, como en El Día de los Muertos, por ejemplo, que había un personaje que viaja por todos esos lugares
tratando de hacer periodismo de viajes, ¿no? Pero en esta novela, al final, el desierto también tiene en común con otras novelas que hay un recorrido, que hay un viaje. Y está el desenlace, que no, por supuesto no lo vamos a contar. Claro. Bueno, algo hemos alcanzado a conversar con Sergio de Las Muertes Paralelas, una novela que se acaba de presentar en Chile, que ustedes la tienen que leer, esto lo digo como simple lector, y que fue presentada a principios de año también en México por personajes tan importantes como Jorge Volpi y la profesora Lorenzano. Un gusto haberte tenido, Sergio, y bueno, ya que estás más instalado acá, supongo que nos van a pasar de nuevo 15 años para volver a encontrarnos. Espero que no. Muchas gracias por la invitación.